¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder compartir con ustedes algunos pensamientos psicológicos con respecto a las emociones y de los sentimientos. Me gustaría entonces poder empezar explicando un poco la diferencia entre emociones y sentimientos, que son más diferencias teóricas, pero que vale la pena tomar en cuenta. Cuando hablamos de una emoción, estamos hablando de que hay una alteración del estado de ánimo, es decir, nuestro estado de ánimo es uno, y de momento el estado de ánimo evidentemente se altera, y esta alteración no necesariamente es desagradable, puede ser desagradable, pero también puede ser una alteración agradable. Y al mismo tiempo va a hacer que sintamos algo en nuestro cuerpo. O sea, no va a ser solamente en el pensamiento, en la cognición, sino también va a ser algo que vamos a sentir nosotros en nuestro cuerpo, en nuestro propio cuerpo. Y estas emociones van a aparecer, queramos nosotros o no queramos, o sea, no está bajo nuestra voluntad que estas emociones aparezcan. Cuando hablamos de sentimientos, es un poco diferente porque el sentimiento es el estado afectivo del estado de ánimo, que nos permite experimentar sensaciones. Las diferencias más significativas es que la emoción es algo rápido y ya el sentimiento puede ser algo mucho más duradero, que puede durar horas, días, semanas, meses. Ya es un poco diferente el sentimiento. Si pensáramos en algún ejemplo, me gustaría decirles, si vamos nosotros entrando a nuestra casa y sabíamos que nuestra casa está sola y nos encontramos de repente con alguien, brincamos de un susto y ahí hay una emoción, y esa emoción podría ser miedo de ver que alguien entró. Pero en cuanto vemos y reconocemos a esa persona, se quita esa emoción y aparece un sentimiento que podría ser de tranquilidad. Y entonces esa tranquilidad ya se queda y perdura por más tiempo. Entonces, eso es un poco la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Ahora, me gustaría hablar un poco más de los sentimientos, que eso es lo que perdura, y de las características de los sentimientos, aunque las emociones también tienen estas características. Número uno, los sentimientos se rigen por la temporalidad. Eso quiere decir que tienen un inicio, pero también tienen un fin determinado. Como decía, pueden durar mucho, pero tienen un inicio y un fin. Un sentimiento puede cambiar rápidamente a otro sentimiento. Es una característica, por ejemplo, muy adolescente, que haya cambios constantes en el estado de ánimo, en los sentimientos, y el adolescente puede estar ahorita enojado y en un segundo ya está contento y al ratito ya está triste, etcétera, etcétera. Entonces, los sentimientos se rigen mucho por la temporalidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque lo primero que tenemos que tener claro en nuestra cabeza es: no debemos tomar decisiones basados en los sentimientos. Porque cuando mi sentimiento cambia, mi decisión puede cambiar. Cuando estoy enojado, por ejemplo, cuando tengo a esa emoción que me alberga de repente y me hace explotar, puedo decir muchas cosas, puedo tomar una decisión que cuando mi sentimiento sea la tranquilidad, entonces voy a cambiar de decisión. Entonces es muy importante saber que los sentimientos se rigen por la temporalidad y que entonces no debo tomar decisiones por esta razón. Otro punto muy importante es que todos aprendemos a tener un umbral diferente con cada uno de los sentimientos e incluso con cada una de las emociones. Esto quiere decir que a mí se me puede encender una emoción o un sentimiento cuando a otro no se le enciende bajo la misma circunstancia.
Y eso tiene que ver con nuestra historia, con lo que aprendimos cada uno desde pequeños. Por ejemplo, hay quien necesita, voy a poner el ejemplo del enojo, que es el sentimiento del que me gustaría comentar hoy brevemente. Hay quien necesita un estímulo, hagan de cuenta, de 10 para enojarse. Pero hay quien necesita un estímulo de 30 para enojarse. Entonces, el de 10 piensa que el de 30 le corre a tole por las venas, es un pasguato, es un dejado. Y el de 30 piensa que el de 10 es un mecha corta, que no aguanta nada, que no resiste nada. Si tenemos a otra persona que para enojarse necesita un estímulo de 50, él piensa del de 30 que es un mecha corta, que se enciende rápido, que es explosivo. Y entonces, imagínense que cada uno de nosotros fuera el de 30. Constantemente recibimos información contraria, incoherente, porque unos nos dicen eres mecha corta y otros nos dicen no, eres muy prudente y aguantas mucho. Pero la gente nos describe de acuerdo a cómo es la gente, no de acuerdo a cómo somos nosotros. El problema es que toda la gente cree que su umbral, que es el momento en el que se me detona el enojo, toda la gente cree que su umbral es el correcto. Y entonces a partir de ahí juzgamos a la gente. Yo he conocido en mi consultorio gente que toda la familia dice que es muy enojón, muy enojón, muy enojón. Y cuando le pregunto, oye, ¿tú crees que eres enojón? Me dice, mira, la verdad, no. Y ya todo el mundo dice que sí. Pero él dice, no, la verdad no. Lo que pasa es que yo me enojo solamente cuando me provocan. Si no me provocan, no me enojo. Entonces, la gente tiene poca conciencia de su umbral y cree que su umbral es el correcto y que lo que está mal es el resto de la gente. Entonces, es muy importante entender que una persona va a activar de manera automática una emoción o un sentimiento de acuerdo con su historia, con lo que aprendió, y no de acuerdo con lo correcto, no en la proporcionalidad correcta. Entonces, es muy importante poder entender al resto de la gente que no tiene el mismo umbral que yo, porque no vivió exactamente lo mismo que yo. Incluso un hermano mío puede tener un umbral diferente porque fue tratado diferente. Aunque los papás digan que trataron a todos igual, eso nunca ocurre. Lo más grave del tema de los sentimientos y de las emociones es que tienen una característica más, que son engañosos. Es decir, yo puedo tener un sentimiento que no tiene nada que ver con la realidad. Y ahí empieza el grave problema de esto. Porque, les puedo dar un ejemplo. Si pensamos en las mariposas, todos podemos decir que una mariposa es obvio, es evidente, que no me puede hacer ningún daño. Una mariposa no me puede picar, no me puede morder. Yo le puedo hacer daño de inmediato, la podría matar muy rápido. Es decir, la mariposa en la realidad no tiene ningún poder sobre mí y yo tengo todo el poder sobre la mariposa. Sin embargo, hay gente que cuando ve una mariposa siente miedo. No es congruente, no es adecuado para lo que representa y lo que es una mariposa. Entonces, yo tengo en mi cerebro una conexión mal hecha en donde mariposa se conecta con el miedo cuando no debería conectarse con eso, pero ahí se conecta. Y entonces, ya explicaremos un poco más cuando hablemos del miedo, me hace vivir una vida no adecuada ni apegada con la realidad. Y eso no está bien, eso me va a estorbar mucho en mi vida. Entonces, como podemos ver, no debemos tomar decisiones
solo basados en lo que sentimos. Porque como los sentimientos, las emociones se rigen por la temporalidad y son engañosas, eso puede provocar que tomemos decisiones que no son correctas. Es muy importante empatar la razón con la emoción, que sea la emoción que corresponde a esta razón. ¿Qué es lo que me va a decir que estoy en lo correcto? Los hechos, lo que ocurre. Yo tomo una decisión y veo qué pasó con esa decisión. Y veo a otros que tomaron la decisión contraria, qué pasó con ellos. Eso me ayuda a ir matizando, a ir graduando mis sentimientos y ayudándome a tomar mejores decisiones. Es importante ser responsable de lo que siento y no saber que yo soy gobernado por lo que siento, sino que yo puedo gobernar lo que siento. Eso es muy importante para que yo pueda tomar las mejores decisiones en mi vida que me lleven a crecer y ayudar a los demás para que también los demás puedan crecer. Muchas gracias.